Vamos a partir entonces indicando que las Naciones Unidas declaró el año 2022 como el Año Internacional de la Pesca y las Acuiculturas Artesanales, para visibilizar la importancia de estas actividades y alcanzar las metas establecidas en la Agenda para el Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Los objetivos de esta declaratoria son incrementar la conciencia sobre los aportes de la pesca y la acuicultura de pequeña escala en la seguridad alimentaria y la nutrición, la erradicación de la pobreza y el uso responsable y sostenible de los recursos de la pesca y la acuicultura. Como segundo objetivo está el promover el diálogo entre la ciencia y la política, la participación activa de pescadores y acuicultores y potenciar la colaboración para la sostenibilidad de la actividad. En este sentido, se debe dar visibilización a la acuicultura de pequeña escala, APE, en Chile, una actividad con bajo desarrollo, pero que proporcionaría una alternativa concreta de subsistencia y que complementa ingresos para las comunidades costeras, sobre todo en un contexto donde varias especies hidrobiológicas extraídas por la pesca artesanal se encuentran sobreexplotadas. La APE presenta brechas tecnológicas, ambientales, sociales, organizacionales y económicas. Por lo tanto, es relevante abordarlas desde un enfoque multidimensional, generando información técnica y científica que dé sustento a políticas públicas y medidas de manejo que permitan la disminución de estas brechas. Este simposio tiene como objetivo central difundir resultados de diversos grupos de investigación, como también la perspectiva del Estado, y generar sinergia entre los distintos actores atingentes al sector, motivando una discusión en base científico-técnica sobre cómo promover el desarrollo sustentable de la APE en Chile. Así que para comenzar, dejo con ustedes entonces a Daisy Carreño. Ella es de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y ella nos va a presentar la ponencia Reglamento de Acuicultura de Pequeña Escala, Ejes Estratégicos y Proyecciones. Hola, buenas tardes. Mi nombre es, Pablo ya me presentó, es Daisy Carreño. Yo trabajo en la División de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca a nivel central en Valparaíso. Y hoy les voy a comentar, les voy a conversar un poco de acuicultura de pequeña escala y cómo lo vemos nosotros en la Subsecretaría de Pesca, y eso también enlazado con la reciente publicación en el Diario Oficial del Reglamento de Acuicultura de Pequeña Escala. Bueno, para comenzar, les voy a hablar un poco de algunos lineamientos del gobierno, del programa de gobierno, que se entrelazan con los lineamientos que tenemos como subsecretaría, y a su vez estos se entrelazan con los lineamientos de las acciones que tiene el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanal, ¿okay? Y el Reglamento de Acuicultura de Pequeña Escala. Bueno, algunos lineamientos estratégicos del programa de gobierno, como les decía, se entrelazan con estos cuerpos normativos que les acabo de señalar. Son la equidad, el trabajo decente, que eso conjuga muy bien con lo que queremos llevar como acuicultura de pequeña escala, en el fondo que esté entrelazado con los lineamientos de la OIT en temas de, por ejemplo, erradicación de la pobreza, descentralización. Este gobierno, su foco, uno de los focos principales que tiene es la territorialidad, y en eso nosotros estamos enfocados como subsecretaría. En el fondo que tengan más autonomía las regiones, y en este caso a través de la acuicultura de pequeña escala. Seguridad y soberanía alimentaria, acá conjuga, nosotros queremos en el fondo potenciar la entrega de proteína animal a través del desarrollo de la acuicultura de pequeña escala. Tenemos la transición ecológica y resiliencia climática, acá uno de los ejes del reglamento, y nosotros lo que queremos llevar a la acuicultura de pequeña escala es en el fondo que tengan, a través de la acuicultura, que tengan un manejo de cómo manejan los recursos, por ejemplo, el cambio climático. En el fondo que tengan un abanico de posibilidades de cultivo y que puedan enfrentar las adversidades que este cambio climático provoca. Y plurinacionalidad e interculturalidad, acá conjuga muy bien con el Reglamento de Cultura de Pequeña Escala, y lo que nosotros queremos como subsecretaría también a través de la inclusión de los pueblos originarios. Acá existe la posibilidad de desarrollar acuicultura a pequeña escala en los espacios marinos costeros para pueblos originarios. Así que ahí se abre una puerta para este segmento.
Bueno, acá yo les comentaba que este año 2022, y Pablo también lo comentaba, es el año internacional de la pesca y acuiculturas artesanales, y estos son algunos de los pilares del Plan de Acción Mundial. Se borró ahí de la acuicultura, del año internacional de la pesca y acuicultura artesanal. Bueno, y esto se conjuga con los lineamientos que acabamos de ver y los lineamientos que tenemos del Reglamento de Acuicultura de Pequeña Escala. Entre los lineamientos que tiene el Plan de Acción de este año, del año internacional, es la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad económica, en el fondo trabajar con toda la cadena de valor, que significa la acuicultura de pequeña escala en este caso, la sostenibilidad social, gobernanza, que en este caso es muy importante también, igualdad, equidad de género, seguridad alimentaria y nutricional y resiliencia, al igual que la anterior. Bueno, y ahí pueden ver un pececito en donde para en el fondo todos ir con el mismo lineamiento, es trabajar en una colaboración multisectorial. Eso es fundamental, y junto con la gobernanza, con una buena gobernanza, trabajar en los mercados y el bienestar social, y por supuesto ir en armonía con la salud de los océanos. Bueno, estos son los ejes, pasando en temas de reglamento de la acuicultura de pequeña escala. En el mes de febrero fue publicado en el Diario Oficial el Reglamento de Acuicultura de Pequeña Escala, y tiene 6 ejes estratégicos. ¿Ya? El primero de ellos es la identificación de los acuicultores de pequeña escala. ¿Ya? Acá se creó un registro de acuicultura de pequeña escala. Ya acá este registro, una vez que los usuarios tengan su permiso, es automático. ¿Ya? Así que ahí existe esa identificación. El segundo eje estratégico es el reconocimiento de otros espacios donde se desarrolla la acuicultura. Acá, bueno, después se los voy a comentar con mayor profundidad, pero se crean otros espacios, aparte de las concesiones de acuicultura y las acuiculturas en área de manejo. Acá creamos figuras exclusivas para la acuicultura de pequeña escala. Así que ahí yo se las voy a comentar con mayor profundidad. La facilitación de acceso a los medios, por supuesto que a través del registro los usuarios van a poder hacer uso de financiamientos como en el INDESPA, que en el fondo en reglamento del INDESPA y en la ley INDESPA reconocen la acuicultura a pequeña escala, y en el fondo reconoce a los usuarios que sean inscritos en el registro APE para en el fondo entregar financiamiento. Como cuarto eje estratégico tenemos que facilitar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones previstas en la normativa. Acá esto es súper importante porque la acuicultura de pequeña escala se regía con los reglamentos que eran aplicables para toda la acuicultura, como el reglamento ambiental para la acuicultura o el reglamento sanitario para la acuicultura. No obstante, con este reglamento se reconoce el bajo impacto que genera este sector, y se crea en el fondo dentro del reglamento capítulos específicos tanto de aspectos sanitarios como ambientales sectoriales, ya que en el fondo hacen un reconocimiento a este sector. El quinto es el incentivo para el policultivo o cultivo multitrófico. Bueno, el reglamento acá genera todas las garantías para que el usuario, sin presentar tanto documento, pueda inmediatamente pasar del policultivo a policultivo o cultivo multitrófico. Y finalmente actúa como una medida de mitigación al cambio climático. Bueno, acá, por ejemplo, en el sur, que es súper común el tema de la floración de algas nocivas. Acá la idea es que el usuario no solamente pueda cultivar un recurso en específico, sino que pueda cultivar un abanico de recursos y pueda enfrentar estas situaciones, y a la vez también pueda enfrentar situaciones de variaciones de precios, ya al tener más de un cultivo. El reglamento de acuicultura de pequeña escala entonces viene a entremezclarse con diferentes cuerpos normativos, como son la ley de bonificación de algas, la ley de regulación de caleta. Ya a través de la ley de caleta, que es muy importante, genera la posibilidad de que las caletas puedan realizar acuicultura, ¿ya? Y nosotros como Subpesca, y a través del reglamento lo reconocemos y creamos las garantías para eso, para el desarrollo. Bueno, el reglamento de acuicultura de pequeña escala, la acuicultura. Queremos trabajar, como ya les señalaba, en diversificación, también con la ley de Mitilio, ley INDESPA. Bueno, acá
les muestro varios proyectos FIPA que son liderados por la Subpesca, que son relacionados a la acuicultura de pequeña escala. La política nacional de acuicultura, la primera política fue el año 2003, ¿ya? Después se actualizó, pero del año 2003 se creó la necesidad de reconocer a este segmento, ¿ya? Y luego del 2003 se crearon varios proyectos que tienen que ver con diagnósticos, evaluaciones ambiental y sanitaria, diseño y valoración de modelos de cultivo, y nos salen acá, pero se han desarrollado y hasta ahora se siguen desarrollando proyectos de emplazamiento para este sector, ya en donde se hacen evaluaciones sobre todo ambientales y se determinan áreas apropiadas para la acuicultura de pequeña escala, ¿ya? Y eso sobre todo en esta región se han generado varios espacios, varios polígonos para que se desarrolle la acuicultura, sobre todo en áreas de manejo, que acá en esta región tiene bastante potencialidad. Bueno, ahora, ¿qué se entiende por APE? ¿Ya? El reglamento genera 4 grupos. ¿Ya? Los 2 primeros están posicionados en mar y en ríos. ¿Ya? La letra C está ubicado en tierra y la letra D tiene que ver con todos los permisos especiales de colecta, que cobra mayor relevancia, por supuesto, en la región de los lagos. ¿Ya? Tienen la limitación en el fondo del acceso a lo que se entiende por acuicultura de pequeña escala, va de la mano con la superficie y la producción máxima. ¿Ya? Ahí después si gustan pueden revisar el reglamento y ahí salen las limitaciones, pero quiero que se queden con que nosotros reconocimos a todas las personas naturales, las personas jurídicas que son limitadas e IRL, a todas las comunidades indígenas, a las cooperativas que ya cuenten con permisos a la fecha de publicación del reglamento, y a todas las organizaciones de pescadores artesanales. ¿Ya? Si cumplen con los niveles de superficie y producción que exige el reglamento, son considerados inmediatamente como acuicultores de pequeña escala, y a su vez pueden postular en el fondo a las líneas que vaya generando el INDESPA u otra ente de financiamiento. Bueno, acá son datos preliminares de la producción efectiva de la APE, en el fondo al acumulado entre el 2018 y el 2021, y acá más que los datos quiero que se queden con lo que representan los datos, en el fondo que puedan ver cómo se va distribuyendo la producción a nivel nacional de la acuicultura de pequeña escala. Acá solamente están las personas naturales, no están las empresas, porque las empresas para ser inscritas tienen que entregar un antecedente adicional. Así que como les digo, son datos preliminares que se van a ir modificando, pero ahí en el fondo quiero que se queden con que en la región de los lagos se concentra la mayoritaria, en el fondo, la productividad máxima ahí de los centros JAPE. Ahí, bueno, se pueden sacar hartas conclusiones respecto al trabajo que se hizo con estos datos, en donde esto es como un promedio. Las personas naturales, más que nada, trabajan a nivel nacional, sobre todo en la región de los lagos, se concentran con el cultivo de moluscos, y las personas, en el fondo las organizaciones van más enfocadas al cultivo de macroalgas, ¿ya? Así que ahí esto es súper en general. Obviamente existe una realidad a nivel territorial que es súper distinta de una región a otra, pero eso es como a grosso modo. También, me quedan 5 minutos ya, también existe en el fondo una realidad también ahí, como les decía, a nivel regional. Bueno, ¿dónde se puede realizar acuicultura? Ahí están todas las figuras. Se puede realizar acuicultura en concesiones de acuicultura, terrenos privados, en AMER, en caletas de pescadores artesanales a través de la ley de caleta, que ya les comentaba, y finalmente en los espacios costeros para pueblos originarios. Bueno, ¿y qué proyectos son considerados acuicultura de pequeña escala? Tenemos los proyectos de mono y cultivo multitrófico. Ya, los proyectos de mono y policultivo que yo ya les señalaba, la idea es que los usuarios puedan diversificar, y si bien nosotros como reglamento apuntamos, como subsecretaría apuntamos a la diversificación, por supuesto que se van a considerar acuicultura de pequeña escala los proyectos de monocultivo. Tenemos la instalación de estanques en tierra, y las 3 últimas proyectos son exclusivos para la acuicultura de pequeña escala. Aún no se pueden ejecutar porque faltan las resoluciones que establecen en el fondo cómo debe realizarse la actividad,
Pero en el fondo se tratan, el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos es poder en el fondo hacer uso de los recursos que se van asentando producto de la actividad misma de cultivo. Esto es para los centros de cultivo, para las concesiones de acuicultura más que nada. El mantenimiento temporal de recursos hidrobiológicos y la exhibición se trata más que nada del que los recursos se pueden mantener bajo un tiempo determinado que lo va a establecer una resolución. Y la idea ahí es en el fondo que los recursos puedan ser alimentados y está enfocado más que nada en las caletas. De hecho, lo habíamos pensado exclusivamente para las caletas, pero finalmente quedó para todo tipo de usuarios. Bueno, ahí están algunas fotos de lo que se entiende por proyectos de mono y policultivo. El aprovechamiento de recursos hidrobiológicos, la verdad que ahí, como yo les señalaba, es hacer uso del hábitat emergente que se va generando producto de la actividad del centro de cultivo. Los proyectos de instalación de estanques en tierra que están más enfocados para el cultivo de trucha que se desarrolla ya a nivel nacional en todo el territorio. Tenemos el mantenimiento temporal de recursos hidrobiológicos. En el fondo ya les comentaba que la idea es mantener un tiempo determinado recursos vivos para su comercialización o repoblamiento. Y la exhibición está más que nada enfocada casi como en las caletas. Con la ley de caletas se pueden incluso hacer restaurantes dentro de las caletas, así que la idea es que los usuarios puedan hacer uso de este permiso una vez que por supuesto se cuente con la resolución de la subpesca para poder en el fondo tener una permanencia de recursos que los va a indicar la resolución y el tiempo de permanencia también. Estos son los reglamentos que fueron consolidados en el reglamento de cultura de pequeña escala. Ahora los usuarios de este segmento ya no van a revisar estos reglamentos, sino que van a tener que abocarse exclusivamente a lo que diga el reglamento APE. Y finalmente, el Cernapes que yo les comentaba va a contar con un registro de cultura de pequeña escala y en base a ese registro el INDESPA u otras fuentes de financiamiento van a poder contar con líneas de apoyo como por ejemplo para facilitar el acceso a la actividad, apoyarlos en el cumplimiento de todo lo que significa la normativa, elaboraciones de caracterización preliminar de sitios, INFA, entre otros. Y en temas ya operativos, contar con apoyo para materia de infraestructura, capacitación, asesorías, entre otras. Ahí doy por finalizada la presentación. Bueno, primero que todo, muchas gracias al INCAR por la invitación y al público presente. Un contexto general. Yo vengo más bien del área del manejo pesquero, ¿sí? Y la acuicultura de pequeña escala a mí me roza básicamente por los mitílidos, porque trabajo harto en mitilicultura y en captación de semillas. Y como se trata mucho de pesca artesanal, entonces a mí en realidad me nace que esto está súper ligado. Y también un poco ligado de nuestros fracasos del manejo, ¿sí? Al fracasar en el manejo, una buena opción es entrar en la acuicultura. Y eso es lo que se ha tratado de hacer. De hecho, las áreas de manejo al poco tiempo después, ¿cierto?, de que se crearon, se empezó a pensar inmediatamente en acuicultura a pequeña escala, dado que no estaba funcionando lo que en un momento habíamos planteado. También plantear que Chile es un productor de materias primas y que desde los finales de los 80, cuando se promovió las exportaciones, nosotros aumentamos dramáticamente la extracción de nuestros recursos. Por lo tanto, gran parte de lo que sobreexplotamos y la condición en la que están las poblaciones naturales hoy día que necesitamos cultivar es básicamente por sobreexplotación para exportación. Y en ese sentido entonces surge la cultura de pequeña escala en buena hora, porque para mí podría ser perfectamente el manejo que no hemos hecho nomás. Así que es una buena oportunidad. No hay que olvidar, sí, que ahora pasamos a hacer producción animal. Y eso implica que hay elementos en este sistema y que el reglamento es bien general, no los considera, así como el reglamento de áreas de manejo en su momento no consideró una serie de especificidades que hoy día nos tienen con las áreas de manejo como nos tienen, ¿sí? Casi en el fracaso. Tenemos la reproducción, ¿cierto? Y ahí un tema principal, semillas, esporas. ¿De dónde vamos a sacar la semilla?
El crecimiento engorda, eso ya en materia del ambiente, pero también para los alimentos, los individuos que crecen, cómo se alimentan. Hemos estado los últimos 20 años interactuando, y algunos proyectos que yo conozco, tratando de solicitar que la subpesca les permita hacer engorda, por ejemplo, de loco. Y ahí están, ¿sí? Y eso no ha avanzado. Y ahora vamos a echar acuicultura a pequeña escala, ¿sí? Entonces, estamos entrando en tierras difíciles. Me parece muy bueno el proyecto, pero estamos entrando en tierras difíciles. Y, bueno, por otro lado también tenemos la alimentación. Y esto implica un costo. Bienvenido el INDESPA, ¿sí? Pero vamos a ver más adelante que esto, para que funcione, va a requerir un acompañamiento que, en mi humilde visión, requiere no menos de 10 años. O sea, esto es un largo plazo y esto requiere una política bien hecha para que no nos pase de nuevo lo que nos está pasando con las áreas de manejo. No voy a entrar en esto, solo voy a mencionarlo porque sí lo menciona el reglamento. Está el sistema de producción intensivo, que implica alimento. ¿De dónde lo vamos a sacar? ¿Cierto? Implica que hay poblaciones naturales que mantener. Es un ciclo, ¿sí? Estamos en un sistema que es bastante más complejo que lo que se visualiza en el reglamento, y que yo espero que a través de la interacción, porque yo imagino que yo trabajo, interactúo mucho con Bentón y con Subpesca, hemos tenido un rico trabajo, y yo intuyo que esta es una oportunidad para la interacción con los órganos del Estado encargados de realizar de implementar estos proyectos. Y cierto, los filtradores, que son el ABC para nosotros, porque son los que nos han aprendido a conocer las APE, o lo que se denomina hoy día como APE, y que realiza fundamentalmente pescadores artesanales o pequeños productores. Tal como se planteaba recientemente, esta es un poco la estructura que tiene, ¿cierto? Y de nuevo, para mí el manejo pesquero aparece porque las AMEP son primarias. Aquí vamos a tener un problema de espacio. Y aunque se definan los polígonos, vamos a tener un problema de espacio, una demanda por el espacio, como lo hemos tenido ya en otras áreas. Tenemos las AMER y su acuicultura en AMER, vamos a tener los permisos. Ya tenemos los permisos especiales, que la región de los lagos está en uno al lado del otro, al lado de las concesiones, al lado de las AMER, etc. Las EMPO, que son otro tema, que interactúa con AMER, concesiones, permisos especiales. Y los acuarios, excelente. Tengo un colega que trabaja con pulpo, que eventualmente podría ser una muy buena alternativa para él. Y ahí empiezan a aparecer ya los abastecimientos de semillas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a captar semillas? ¿Cómo vamos a demostrar que captamos semillas? ¿De quién vamos a captar semillas? También vamos a proveer semillas de laboratorio. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Sí? ¿Cómo vamos a tratar de promover la acuicultura con semillas de laboratorio sin dañar la biodiversidad local? Son preguntas que vamos a tener que hacernos y responder. Y bueno, la captura de recursos hidrobiológicos, que es, así dicho en buenas palabras, aposamiento. Bien, porque la gente ya lo hace, y si los llevan a un acuario, a un hotel o a un restaurante, bien hecho, porque eso se va a legalizar. También notar que las semillas para Jamer, tanto captación de semillas y semillas de laboratorio, ya se podían incorporar con la condicionante que tenían que ser de centros autorizados. Que yo me imagino que va a tener que pasar lo mismo en el caso de estos otros nuevos actores en el sistema, lo que implica que tenemos que tener centros autorizados, ¿ya? Y que nos han faltado durante todo este tiempo para JAMERPS. Las especies, no dice nada del reglamento, por lo tanto también yo intuyo que hay un amplio espacio para las especies, donde de nuevo aparecen un montón de preguntas. Por ejemplo, en el abastecimiento de semilla, ya sabemos que tenemos al menos dos opciones: captación natural, producción de laboratorio, y aparecemos con las ventajas. Yo soy un fan de la captación natural, así que perdonen mi sesgo. Captación natural, tenemos bajo costo, poca infraestructura que se demanda, basado en servicios ecosistémicos, adoptable por pescadores o por pequeños productores, si lo queremos llevar a la escala, y una mantención de diversidad genética. Desventajas, bueno, incierto, que es lo que todos reclaman, sobre todo los mitilicultores, que pese a que se producen cientos de miles de semillas, se pierde como el 60, 80, 90%, sigue siendo incierto, ¿sí? Poco conocimiento de sistemas naturales, sí, porque nos hemos centrado mucho en los laboratorios. Mientras que la producción en el laboratorio tiene, bueno, mayor certeza, se puede hacer selección, menos trabajo para el pescador, porque le entrega la semilla, o para el, pequeño productor, y tenemos varios experimentos de varias especies, pero solo eso, experimentos, ¿sí? Escalado, muy poquito.
La desventaja, el mayor costo, mayor infraestructura, ¿sí? Porque hoy día la infraestructura que hay es para experimentos. Prácticamente no tenemos infraestructura para producción masiva para una acuicultura a pequeña escala. Poco escalamiento escaso y riesgo en la diversidad genética si este trabajo no se hace bien. Y las especies, bueno, yo puse las que más conozco y a las que no conozco mucho las coloqué genéricas como las algas y los peces, pero sé que hay algas que se pueden fijar esporas de la naturaleza. Erizo sé que se ha logrado en laboratorio, los locos se han intentado en laboratorio y se ha intentado y se han gastado como 20 años y miles de millones de pesos y no ha pasado nada con los locos, pero se puede hacer algo en el ambiente natural. Nosotros hemos tenido alguna experiencia con captación natural de loco. La ostra chilena se capta, las almejas se producen en el laboratorio, mitílido ni hablar, ese es nuestro ABC, ¿cierto? Si queremos aprender a captar semillas del ambiente, mitílidos. Se los recomiendo a todos, ¿eh? Empiecen por los mitílidos. Pulpos se pueden capturar en el ambiente y engordar. La gracia que tienen es que engordan rápido. Captación, no sé, porque habría que encontrar dónde los juveniles llegan. Nosotros hemos logrado recolectar juveniles, pero en muy pequeña escala. Caracoles hay experimentos, pero en Piure sé que están trabajando los colegas del norte. Centolla, tengo un colega que produce juveniles de centolla, y etcétera. O sea, tenemos algún tipo de información para todo eso. Pero hay que hacer un resumen, ¿sí? Y hay que hacer un plan, porque si cada loco sale con su idea, a mí me da susto la acuicultura a pequeña escala. Las brechas, los usuarios y el uso de los espacios. Y hoy día tenemos un tremendo problema con el territorio, pero en el borde costero nuestro, región de los lagos, región de Aysén, tenemos EMPOs solicitadas, grandes EMPOs solicitadas. Tenemos miles de concesiones de acuicultura, no cientos, miles. Tenemos áreas para captación de semillas, tenemos AMER, ¿sí? Hay una demanda por el uso del espacio. Y ahí están los productores, que son los pequeños productores, los STIs de la pesca artesanal, comunidades de pueblo originario, sociedades que se formen. Y vamos a necesitar asesoría. Alguien va a tener que organizar una buena asesoría, tanto para la captación, para la siembra, si es que se compre hatchery, para la engorda. Pasa por un fortalecimiento organizacional de la pesca artesanal, ¿sí? Son nómades pescadores. En eso han estado los últimos siglos, el último siglo al menos. El modelo de negocio que tiene que funcionar, porque si no vamos a volver a vender algo que no tiene futuro. Y nos tenemos que hacer cargo. Yo digo, cuando nos tenemos que hacer cargo, estoy incluido, ¿eh? Yo no estoy fuera de la ecuación. Y eso implica acompañamiento, y a eso me refiero con proyectos de largo aliento. Programas de 10 años. Se están haciendo programas para la merluza, para el bacalao, para todas esas especies. Bueno, hagamos un programa para la APE, con algunas especies. Partamos con pilotos pequeños y financiamiento, y de largo plazo. Construido con los usuarios, porque yo creo que si no lo construimos con los usuarios no se van a hacer nunca cargo de lo que nosotros bajamos, que creemos que le estamos entregando. No tenemos que resolver la ecuación nosotros. Tenemos que hacer que los usuarios sean partícipes de resolver la ecuación, porque si nosotros llegamos con todo listo, no va a funcionar. No ha funcionado. Eso no ha funcionado en el sur de Chile. Otra brecha clásica en Chile, todos los sectores creen que se pueden llevar la pelota para la casa. Y por lo tanto, nadie conversa con el otro. Y unos hacen un concurso para una cosa, otros hacen un concurso para otra, y otros hacen un concurso que lo complementa, y etcétera, etcétera, etcétera. Y al final nos encontramos con mucha inversión, poco resultado. ¿Sí? Entonces tenemos que articular y yo creo que la subpesca podría ser que nos articule, pero alguien tiene que articularnos, porque los científicos vamos a ir cada uno con nuestra idea, los fondos van a financiar cada uno su idea, y así nos vamos a ir. Y el ambiente. Ojo con que la APE no es inocua. Ojo con los bancos naturales. ¿Sí? En la región de los lagos tenemos sospecha de impacto de la mitilicultura sobre los bancos aledaños. 1000 APE, ¿sí? Aunque se llame pequeña escala, tiene un impacto. La pesquería bentónica chilena es llamada pequeña escala, ¿sí? Por el tamaño de los botes. Pero tenemos miles. Y esa pesquería de pequeña escala produce al año 16.000, 20.000, 30.000 toneladas de erizo, por ejemplo.
Eso no es pequeña escala. Somos los principales productores mundiales de erizo. Eso no es pequeña escala. Por lo tanto, ojo con el ambiente y las APE. Y el ABC de la acuicultura de pequeña escala, como yo le planteo, la captación de semillas de chorito, en progreso. ¿Por qué? Porque tenemos cosas que solucionar todavía. En una actividad que es tan sencilla, ustedes colocan un colector en el agua y se fija la semilla. ¿Sí? Sin embargo, hemos tenido fallas de reclutamiento en una zona donde tenemos millones y millones de choritos en la costa. ¿Por qué se producen fallas de reclutamiento? ¿Por qué no somos eficientes en la producción de semillas? ¿Y por qué se nos muere el 90% de la producción? Todo lo que sabemos de la mitilicultura, sabemos que las larvas se pegan en sustratos filamentosos, lo que hace exitosísimo a la captación. Si todo lo que le va bien a la mitilicultura es porque se conoce su biología y se conoce cómo se comporta en el medio ambiente. Eso es lo que nos va a llevar al éxito de las otras especies, conocer cuál es el éxito que tienen y cómo se encadena ese éxito con la biología de la especie. ¿Qué comen los locos? ¿Dónde los comen? ¿Con qué? ¿Dónde se fijan? Hay mucha información en la literatura que vamos a tener que bajar para eso, para asesorar bien a los pescadores y hacer buenos planes. Una foto para el final nomás. Esta es la gran escala de la mitilicultura. Fondeados a 90 metros de profundidad, con líneas de cultivo muy ordenaditas y un sistema que funciona. Todos los años se cosecha. Uno podría decir, aquí tenemos la mediana escala, ¿cierto? Aquí ya no está tan ordenado, tenemos flotadores de tambores, y aquí podríamos tener la pequeña escala, con flotadores de plumavit en su tiempo, ahora aparentemente los están prohibiendo. Ok, uno puede entender que hay una gran escala, mediana escala y pequeña escala. En la economía que tenemos hoy día, esta acuicultura de aquí tiene pocas posibilidades de crecer, ¿sí? Con el actual modelo económico, dado que siempre se integra la acuicultura, ¿cierto? Y aquí, aunque bajen los precios, estos que están aquí captan semillas, producen en el mar y luego procesan. Entonces, ojo con el modelo de negocio para nuestros pequeños productores, ¿sí? Porque si los limitamos a la producción, tenemos que tener un buen modelo de negocio, porque si no van a fracasar cuando los precios bajen. Entonces, y una par de preguntas para el debate nomás. ¿Cuál es el plan para que funcione la APE? Y tratando de recoger los fracasos que tenemos, porque yo creo que no hay mejor forma de mejorar para adelante que mirando dónde fracasamos. Mirando, por ejemplo, lo que yo considero el fracaso que llevamos en las AMER, que pese que hay AMER que funcionan, la mayoría de ellas no puede financiar siquiera su seguimiento, porque lo financia el Estado. ¿Sí? ¿Habrá una mejor coordinación? Que yo espero que haya. ¿Alguien coordinará? Yo espero que el Estado nos coordine. Si existe una política para su implementación, existirá una política, y como por ejemplo la política de algas, porque tenemos política social. Recién se mencionaba la integración. ¿Con quién se integra? Yo tengo la impresión de que hay que salir un poco de la subpesca e irse también hacia los otros sectores, para que los otros sectores se alineen con esto, incluidos los investigadores, sí, que no siempre nos alineamos con algo, y para que funcione. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que hemos aprendido a través de estudios que tienen que ver con el impacto ambiental que tiene la acuicultura de pequeña escala, que generalmente es la acuicultura de mitílidos. Y aquí vamos. Nosotros hicimos tratar de estudiar los efectos ecológicos clásicos de la acuicultura con ecología básica. Básicamente hicimos lo que se hace siempre, cuadrantes, etcétera. Generamos grupos tróficos con las especies que encontramos, etcétera. Construimos modelos para ver escenarios de estabilidad. Y finalmente estamos tratando de hacer balances de biomasa trófica para ver el estado del ecosistema que engloba la APE, ¿no? Bueno, ya sabido, somos productores top de mitílidos, por ejemplo. Nosotros, el 97% está en la región de los lagos, la producción. Nosotros en ese ambiente buscamos granjas de distinto tamaño, establecimos de manera arbitraria el tamaño de estas granjas, seguimos un paper de González Poblete,
para eso, y tenemos granjas de pequeña escala que son 200 toneladas al año, granjas de mediana que son más o menos 800 toneladas, 500 a 800 y granjas de mayor escala que más de 1.500 toneladas. Lo interesante aquí es que tenemos distintos ambientes, tenemos canales, tenemos bahías, estuarios, penínsulas, corredores entre islas, etcétera, que varía mucho la diversidad y varía mucho también los efectos que puede tener la acuicultura en los fondos, ¿no? Pero bueno, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Lo primero que es casi obvio ahora, ¿no? Que la acuicultura de bivalvos crea un hábitat abajo, crea un ecosistema, lo llamamos hábitat emergente, hoy lo llamamos banco emergente, etcétera. Pero esto es una realidad y la acuicultura de pequeña escala tiene una estrellita allí porque en nuestras evaluaciones los mejores resultados del banco, del estado del hábitat, de la diversidad, de los grupos funcionales, es mejor a pequeña escala, ¿no? Esto es más o menos lo que uno ve. Hay no solo choritos, ¿no? Hay muchas especies allí, también hay basura que viene de los cultivos que generalmente en muy poco tiempo se transforma en hábitat estructurado y otras especies estructuradoras empiezan a vivir sobre ellos, ¿no? Nosotros haciendo una revisión súper rápida de lo que hay en un banco emergente encontramos que en uno de ellos había, por ejemplo, reclutas de erizo. Mucha cantidad de erizos y esto había mucho mayor abundancia que en zonas de libre acceso, por ejemplo, en Chiloé. Hicimos un cálculo muy grueso, muy apurado de más o menos cuánto dinero hay allí, más o menos $8.000 de erizos en un banco emergente que tiene más de 15 años. La edad del banco también es importante y la ubicación, en qué tipo de ambiente está. Entonces nosotros finalmente tenemos esta situación. Tenemos una situación en la que hay un excedente que es lo que generalmente uno encuentra. Hay más número de especies, abundancia de especies, riqueza funcional, llámese el indicador. Tenemos una situación de impacto en que hay menor abundancia de especies, menor riqueza que en sitios de referencia, por ejemplo, y eso lo llamamos impacto, ¿no? Y tenemos una situación que simplemente estos hábitats emergentes, estos bancos emergentes, reflejan el ambiente de sitios de referencia. Hay mucha variabilidad involucrada en todo esto, ¿no? Pero esa similitud es lo que nosotros llamamos un banco emergente o un hábitat emergente. Generalmente encontramos este tipo de respuestas. En términos de riqueza funcional, el número de funciones de especies que hay bajo cultivos versus sitios de referencia generalmente es mayor bajo los cultivos de mitílidos. Y a veces, especialmente en marzo y en noviembre, que fueron los últimos monitoreos que hicimos, hay esta riqueza funcional es mayor en cultivos de pequeña escala, no así de mesoescala o de macroescala. Entonces existe riqueza de funciones, pero ¿qué funciones son estas? ¿Cuáles son los organismos que están allí? Generalmente son grupos de cangrejos depredadores, cangrejos detritívoros, generalistas, omnívoros, algunos detritívoros y filtradores, ¿no? Estas especies parecen acomodarse mejor sobre los bancos emergentes de chorito que hay bajo los cultivos, ¿no? Y generalmente hay menor presencia de ellos en sitios de referencia. Entonces la historia esta es 2 primaveras, un otoño. Aquí tenemos la abundancia total. Y encontramos que hay consistentemente, obviamente hay más mitílidos, 1 orden de magnitud, 2 órdenes de magnitud más mitílidos bajo los cultivos, pero también hay cangrejos depredadores que destacan su abundancia y detritívoros, digamos como en acuicultura en general, la acuicultura de mitílido en general. Y algunas respuestas específicas de acuicultura a pequeña escala que favorecen o no ciertos grupos, pero esto también está muy ligado a dónde fuimos a sacar las muestras, ¿no? Pero hay una respuesta especial de la acuicultura de pequeña escala. En cuanto a la infauna, lo que les mostraba era epifauna, móvil y sésil. En cuanto a la infauna, también encontramos algún tipo de similitud. Ahí tenemos, por ejemplo, en ese gráfico vemos que los suspensívoros y los carroñeros aparecen más en sitios de cultivo que en referencia. Generalmente en granjas de meso o macroescala. Lo mismo en marzo, eso lo hicimos en 2 oportunidades, tenemos un patrón más o menos parecido. La infauna parece ser más sensible, por eso es el indicador mayor de las condiciones del fondo, ¿no? Que hay otra pequeña muestra de eso, la infauna parece responder mejor a cultivos de pequeña escala.
obviamente el volumen de cultivo, la cantidad de desechos que genera un cultivo de 1.500 toneladas es muy distinto a uno que produce 300 toneladas, ¿no? Pero el infaune es mucho más sensible, sigue siendo el mejor indicador. Algunas cosas, algunos parámetros físicos no tenemos que, allá están los niveles de aceptabilidad que usa el Instituto de Fomento Pesquero. Generalmente están todos dentro de aceptables, los lugares que visitamos, incluyendo granjas de macroescala, en términos de materia orgánica, por ejemplo, pero se escaparon en el año 2021. Aún así, como transición, el efecto de la acuicultura a mayor escala es evidente, no hay un impacto, es un impacto, y la generación del banco en sí también es un impacto. Tenemos indicadores parecidos, pero generalmente la salud de estos bancos estaba bien. No había ningún sitio que se estuvieran muriendo aún bajo una mitilicultura de 1.500 toneladas, ¿no? Destacamos eso por el reglamento. Nosotros, la materia orgánica es 9%, la del rama la aceptabilidad, y se supone que más o menos con esos niveles tú tienes ya fondos anóxicos y que están muriéndose, ¿no? Nosotros no encontramos eso. En términos de del hábitat bajo los cultivos, parecen nutrir un poco el reciclaje de los desechos que hay abajo, apalancado por la diversidad de especies que es capaz de vivir allí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor opción de manejo aquí? Tal vez deberíamos nosotros pensar que cada ambiente debería ser manejado de manera distinta, más o menos calcular la carga total del ambiente, la suma total de todos los cultivos que hay allí, para realmente entender cómo funciona o cómo se recicla, ¿no? Esto podría acercarse un poco a la acuicultura ecológica. ¿Por qué? Porque la acuicultura de pequeña escala se basa en bioalvos y macroalgas, y estos tipos de cultivos están mucho más cercanos a los procesos naturales del ambiente. Por lo tanto, es una acuicultura más cercana a cómo funciona el ecosistema, a las oscilaciones del ecosistema, ¿no? Hay opciones para ver esto: la ecología del paisaje o la acuicultura integrada multitrófica regional, que ve una unidad completa geográfica como el área de manejo para hacer reciclaje, ¿no? Otra cosa que aprendimos aplicando lo que ya sabíamos, que los policultivos son oscilatoriamente estables, solo si oscilan con el ecosistema, ¿no? Esto no lo descubrimos, sino que lo estudiamos con modelos loop analysis. Aquí rápidamente, estos son los loop analysis, estas pelotitas con estas flechitas. Lo que importa más aquí es la conexión entre las pelotitas que representan las variables del ecosistema y que simplemente siguen una relación matemática en la cual puede ser positiva, neutra o negativa, reflejando, por ejemplo, un loco obviamente siempre va a depredar sobre choritos, nunca va a ser al revés, ¿no? Los choritos no tienen la capacidad de depredar sobre los locos, etc. Y esas respuestas si son, por ejemplo, positivas, reflejan que hay una capacidad, que la población está bajo K medios, puede ser neutra, que se mantiene solamente en ese equilibrio, o puede ser negativa, en la cual está entre K medios y su capacidad de carga máxima, ¿no? Esto está basado en un teorema que es de Ruth Hurwitz, unos ingenieros que descubrieron que evaluando sistemas complejos de conexiones que sean positivas, negativas o neutras, se puede determinar que un sistema es estable, o sea, en un circuito, por ejemplo, eléctrico, o en un concierto o en un computador. Si uno aprieta on, no va a explotar el sistema cuando la suma total de sus interacciones es negativa. Ese es el teorema de Ruth Hurwitz. Por lo tanto, esto se puede aplicar fácilmente a una matriz jacobiana, ¿no? En el cual las especies ganan, empatan o pierden. Ahí hay una matriz jacobiana de uno de los hábitats emergentes que estamos estudiando. Eso se computa, ¿no? Y podemos tener una red de interacciones que nos va a representar la mayor parte de las interacciones que nosotros queramos meter en el modelo, ¿no? En el caso de la acuicultura a pequeña escala, en el caso de los policultivos, por ejemplo, que fue el ejemplo que usamos, podemos conectar rápidamente todos los procesos y los organismos, etcétera, los grupos funcionales que componen la vasta red, la compleja red en la cual se inserta la acuicultura, ¿no? En términos del ecosistema, y sus conexiones, que finalmente todo se conecta en el agua, y esto está todo dado por relaciones que son positivas, negativas o neutras, finalmente. Entonces creamos este modelo, hicimos una evaluación del cultivo a pequeña escala, pre-cosecha, cosecha y una post-cosecha que incluye el aprovechamiento del banco emergente. Muy justo.
Y estos son los resultados, ¿no? En la precosecha encontramos que, por ejemplo, la mayoría de las autorretroacciones o de las interacciones tienen que ser para los grupos más importantes del ecosistema negativas o cero, lo cual significa que tienen que estar dentro de su capacidad de carga o una carga neutra, ¿no? Que son el ambiente, es dejar el ambiente como está, digamos. Sin embargo, grupos como el fouling o los anfípodos deben permanecer o bajo su capacidad de carga, pueden crecer, o sea, tienen que estar muy controlados o bien tienen que permanecer con una capacidad de entre K y K medios. El fouling y los anfípodos son elementos que vienen del cultivo, que llegan al cultivo porque están las estructuras allí, ¿no? Una cosa muy distinta encontramos durante la cosecha, en la cual todos los grupos involucrados, todo lo que le preguntamos al modelo nos dice que puede estar en cualquier estado de crecimiento, y eso significa que... ¿Y por qué ocurre esto? Porque durante la cosecha hay un gran input de biomasa, tanto de mitílidos vivos, muertos, y del fouling que sale de las líneas. Esa cantidad enorme parece otorgarle al ecosistema un sistema de equilibrio en el que puede ocurrir cualquier estado allí. Estamos estudiando eso. Y finalmente la post cosecha y el aprovechamiento del banco nos muestra algo parecido, en el cual hay grupos que solo se pueden mantener en cierto estado, ¿no? Pero en este modelo le preguntamos al modelo el rol del acuicultor, que es la A, y el rol de los depredadores bentónicos dentro del sistema, y en ambos casos tanto el acuicultor como los depredadores deben permanecer con una autorretracción negativa, o sea, se debe limitar su crecimiento y mantenerlo oscilando dentro de su capacidad de carga. Esto es importante porque filosóficamente hablando le estamos diciendo al acuicultor no crezca, lo cual es bastante impopular en esta cultura, en nuestra cultura, no crecer, no expandirse. Entonces, por último, la Revolución Azul, que fue como se llamó a la acuicultura hace muchos años atrás, nuevamente más o menos en el 2000 se dijo que esta revolución tendría que ir verde, tendría que volverse una revolución verde. Es un punto extra para la APE porque tiene la capacidad, por el tamaño del cultivo, de poder estabilizar un poco el sistema porque no genera tantos desechos como un cultivo a mayor escala, aunque la acuicultura a mayor escala también puede ser parte de ese equilibrio, ¿no? Todo es cosa de manejo. Finalmente, todos los estudios que estamos haciendo en el caso de los bancos emergentes, nos falta un poco ver qué pasa con el monocultivo. Nosotros probamos el monocultivo, nosotros evaluamos un policultivo, sin embargo, si a ese modelo uno le sacan las algas, se vuelve inestable también. Todo tiene que ver con plan de manejo, cómo explotar esta huella de la acuicultura, por ejemplo, el aprovechamiento. Finalmente tú estás controlando una huella natural. Vamos a ver qué ocurre con las semillas, no solo de choritos allí, pero de otras especies. Tal vez sirvan como reservorio para la biodiversidad estos bancos emergentes. Pensando en aquellos bancos que son muy saludables, como los de pequeña escala, ¿no? Y ver cuánto compite esa biomasa de choritos abajo con el cultivo arriba en términos del fitoplancton, ¿no? Como les había dicho, sacando el cultivo de algas de este modelo se vuelve más inestable. Esto es un poco sesgado lo que les estoy diciendo porque el modelo fue creado estable, se logró estabilidad con ese componente. Si lo sacas se va a volver inestable, pero vamos a hacer modelos en el cual el monocultivo de mitílidos parece ser inestable, pero tenemos que agregarle más variables, como qué significa la colecta de semillas en este sistema, o las fuentes naturales, los bancos naturales, o bien el cultivo de semillas. Tenemos que explorar esto y tener respuestas y cómo se puede lograr estados de estabilidad. Finalmente, estamos tratando de ver justamente cuál es la influencia de la acuicultura a pequeña escala sobre el ecosistema, ver qué nivel de eutroficación tiene, cómo se logra la mayor, dónde están los puntos débiles de inestabilidad en términos cuantitativos, y que eso lo estamos analizando con Ecopad. Esperamos tener resultados para el próximo año, ¿no? Finalmente, las conclusiones que la mitilicultura facilita hábitat, diversidad de especies, se puede crear bancos. Los impactos más pronunciados son a escalas mayores de cultivo. La función de las especies que aumentan bajo los cultivos, que son detritívoros o jaivas depredadores, etcétera, reflejan una alteración del ecosistema, reflejan un proceso.
Hay especies involucradas, pero muchas más especies ecológicamente importantes en esos bancos. Entonces, la segunda parte dice que los policultivos sí promueven la estabilidad de grupos clave en el ecosistema, ¿no? Y atenúa efectos el cultivo de algas, obviamente. La huella ecológica, que es el banco emergente, se puede usar y por lo tanto podemos controlar la huella ecológica con uso estratégico de estos servicios ecosistémicos que están siendo facilitados por la metilicultura, ¿no? Eso es más que nada. Y por sobre todas las cosas, los modelos muestran que hay que poner límite al efecto de depredador-presa, tanto de los depredadores, que eso se puede lograr con manejo, pero sobre todo en el acuicultor. Y eso es lo más impopular que hay, ¿no? O todos nosotros, ponernos límites para crecer, para expandirnos, para llegar más allá. Ese tipo de pensamiento está muy arraigado en nuestra cultura, pero los modelos nos dicen que no, que hay que limitarlo. O sea, ahí hay una autolimitación. Eso es solo para dejarlos invitados finalmente para el próximo año. Tenemos este simposio de repoblamiento mundial en el cual vienen personas que saben mucho sobre repoblamiento de peces, con experiencias exitosas de repoblamiento de peces, repoblamiento de crustáceos, repoblamiento de pulpos y repoblamiento de salmones, cuyos modelos que se aplican en el hemisferio norte podrían sernos útiles para ver el efecto de las escapes de salmones acá. Así que les recomiendo que si necesitan información sobre esto, se contacten conmigo. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. La presentación de hoy es sobre el trabajo que hemos desarrollado más o menos en 10 años en la zona norte de Chile, ¿ya? Pero antes de comenzar con esa parte me gustaría hablar un poquito de acuicultura en general para poder situar lo que es pequeña escala en el fondo. Creo que eso es vital. Las fotos que van a ver habitualmente son nuestras. Eso es el cultivo de piure y cultivo de ostiones en áreas de manejo. Bueno, cuando estamos hablando de acuicultura mundial, estos son los datos de Rabobank para el año del 2019 proyectado al 2020. Y en azul están las capturas mundiales. Y el otro color es la acuicultura. ¿Ya? Entonces, en el fondo es la industria de alimentos que más crece en el mundo, ¿ya? Y generalmente esa parte es más bien de pequeña escala que la industria, que es distinto a lo que nos sucede a nosotros. Los desembarques totales en Chile, ¿verdad? Si uno lo ve en los últimos 20 años, la pesca artesanal más o menos se mantiene, la pesca industrial baja, y es evidente que la acuicultura se mantiene y sube en el fondo. ¿Pero qué acuicultura? Y eso es interesante también determinarlo. En el año 2003, ¿no es cierto?, se crea la Política Nacional de Acuicultura del Gobierno de Lagos. Y si uno ve la portada de esta política nacional, ve solamente un salmón arriba y el resto era bastante promisorio para la acuicultura de pequeña escala. Sin embargo, cuando uno revisa los antecedentes actuales, el desembarque principalmente es de salmones y principalmente en una región de Chile o en 2 regiones de Chile. Y eso no es equitativo, eso no es sustentable, ¿ya? Pero así están más o menos las cosas. Ahora cuando uno ve el valor de esa producción, ¿verdad?, de exportación o los volúmenes, es más o menos lo mismo y ahí aparecen un poquito los choritos. Pero básicamente la acuicultura de pequeña escala no está. No están los pelilleros, no están los viejos que trabajan con el ostión o los choritos de captación natural. Y esa es una duda que le quería hacer a Carlos, si en el fondo esta pequeña escala de los choritos era de engorda final o solamente captación de semilla, pero lo dejamos para más adelante. Y si uno analiza los centros de cultivo, generalmente se concentra mucho también, ¿ya? Entonces las asociaciones gremiales y otro tipo de sociedad civil, digamos, no participa de esta industria, ¿ya? Eso lo quería delimitar porque en el fondo no es verdad lo que estamos hablando aquí, pero esto es lo que uno ve en los números internacionales cuando hablan de Chile y la acuicultura. ¿Qué es la acuicultura de pequeña escala? Dejé esto ex profeso, este es un FIP del año 2007, ¿ya? Y los datos de aquí son interesantes porque yo creo que no han cambiado mucho, ahí lo podemos debatir. Pero este también es un punto, esto estamos hablando de concesiones y permisos de acuicultura. Entiendo que el doctor Moliner lo dijo, creo que fue él,
que en el fondo esto no son áreas de manejo, ¿ya? Esto lo que voy a hablar son concesiones, es decir, sectores que el Estado le otorgó cierto atributo para poder poner monocultivos, ¿vale? Entonces, cuando uno hace el análisis de este FIP, sale toda esta caracterización, pero me gustaría concentrarme aquí. Que en general, ¿verdad?, se trabaja pelillo, chorito y ostión, y en el pelillo el 30% de la gente que dice este estudio es indigente, los otros son pobres y el resto es no pobre. No pobre no significa rico, pero quiero determinar que también la acuicultura de pequeña escala está asociado, ¿verdad?, a marginalidades territoriales, marginalidades económicas, de lo que sea. Hoy día puede haber mejorado un poquito. Cuando estamos hablando del ostión, claro, si trabajas en el ostión, claramente no puede ser ni pobre ni indigente, porque necesita mayor tecnología. Pero eso está concentrado en la tercera y cuarta región. Y en general, ¿no es cierto?, el pelillo, para esa época, representaba el 46% de la superficie de concesiones. Entonces, esa es la acuicultura de pequeña escala que uno ve, ¿ya?, en Chile. Bastante concentrada y bastante marginal, con poca tecnología, ¿ya? ¿Cuáles son las tendencias, lo que hemos visto de esta industria de la alimentación, ¿no es cierto? En la revista Science, ¿verdad?, del año pasado, decían que en realidad existe un efecto de la acuicultura en el mundo, en el ecosistema. No es sencillo. Hay una huella, ¿ya? Y esa huella tiene que ver con destrucción de hábitat, con contaminación, el uso excesivo de recursos marinos, sobre todo cuando estamos hablando de cultivos intensivos con alimentación. Este es un paper de este año, ¿verdad?, donde encontraron unas bacterias resistentes a antibióticos, que son unos zarapitos que viven cerca de los sedimentos de la salmonicultura. Y estos zarapitos, ¿verdad?, tienen migración. Entonces, son cuestiones que están descritas y que están sucediendo. Esta otra es de la revista Nature y sale donde hacen una revisión de 20 años, ¿no es cierto?, de la acuicultura, y en realidad ha ido mejorando bastante. Pero aún así hay cosas que nosotros acá en Chile debiésemos ponerle foco. Y Alejandro Buchmann lo dice en una columna de opinión respecto al documento, ¿no es cierto?, que debemos modificar la lógica como planteamos este asunto. Sobre todo de monocultivo a policultivo y sobre todo a la gobernanza. Es decir, construir, ¿verdad?, decisiones más bien bottom-up que top-down. Y eso me llamaba la atención. O sea, ir a determinar polígonos es bien raro. Yo lo hubiese hecho al revés, digamos. Hubiésemos hecho quizás la conversación con las organizaciones donde queríamos poner el asunto. Y esto es lo último que quería mostrarles de esta parte que me pareció insólito, ¿eh? Esto es una alga japonesa, ¿no es cierto?, que la introducieron en la zona sur de Chile de manera informal, ilegal, como ustedes quieran, pero esto se reprodujo. Y el Estado tuvo una reacción bastante tardía. ¿Cuál es el efecto de esto? No lo sabemos, ¿ya? Pero es evidente que el Estado no puede estar en todo esto. También tiene que ver las responsabilidades propias de la sociedad civil. Bueno, estas son las cosas que no debiésemos hacer cuando estamos pensando acuicultura en áreas de manejo. ¿Por qué? Porque las áreas de manejo, ¿verdad?, son lugares especiales, son lugares que son bancos naturales, no son cualquier punto en la costa. Un poco para relajarnos, ¿verdad?, las fotos del trabajo que nosotros hacemos, no me había dado cuenta que es bastante azul. Bueno, la zona norte es así, pues no tenemos verde, tenemos azules. Eso es cultivo de piure, los viejos ahí trabajando, intentando hacer, ¿verdad?, implementando estas actividades para complementar la producción de los bancos naturales de las áreas de manejo. Estabilizadores, semillas, ese es más o menos el trabajo. Bastante a pulso por lo demás. Las áreas de manejo ustedes las conocen, es una distribución bastante homogénea, ¿verdad?, en la costa chilena. Son cerca de 800, no más allá de 600 deben estar operativas. Son 125.000 hectáreas, 30.000 pescadores asociados. Esto todo con datos del Servicio Nacional de Pesca. Cuando uno hace un zoom, ¿no es cierto?, estamos hablando de estos espacios en la costa, que son bastante heterogéneos, estos de acá también. Ahora, esta es una actividad emergente. La acuicultura de manejo es algo emergente, no se ha hecho realmente. Ya estamos recién comenzando. Y esto es interesante porque del año 91, ¿verdad?, al 2004 recién sale en la ley que se puede hacer cultivo. Y hay una serie de modificaciones hasta el reglamento que nos comentaba Daisy hoy día cuando comenzamos, y que el 25% del documento está referido a cultivos sobre área de manejo. Interesante.
Cuando estamos hablando de las áreas de manejo, estamos, ¿verdad?, también pensando en que estamos insertos en esta crisis pesquera que también los colegas predecesores lo comentaron, ¿no es cierto? Tenemos áreas de libre acceso, áreas de manejo. Esas áreas de manejo, ¿verdad?, no han sido todo lo que nosotros queríamos y también tienen un problema de desempeño económico y a veces problemas de reclutamiento. Sin embargo, también está descrito que son redes de conservación marina bastante importantes y también prestan servicios ecosistémicos muy potentes. En un documento de Gelsich y colaboradores, revisando más de 55 publicaciones en 250 áreas de manejo, establecen que sí existen cambios bastante importantes que considerar. Y también nosotros creemos que son zonas, ¿verdad?, que se pueden mejorar las negociaciones de los propios pescadores con otros usos del borde costero, como emisarios submarinos, como puertos de embarque, desarrollo inmobiliario, etcétera. Con todo esto, ¿verdad?, nosotros encontramos organizaciones interesadas, un marco legal, fuente de financiamiento y paquetes tecnológicos que estaban desarrollados principalmente para la industria. Con esto, nosotros lo que hicimos fue irnos a las caletas e intentamos hacer cultivos. Sin embargo, tienen que considerar que antes de meterse en hacer cultivo en áreas de manejo, tienen una cosa como esta que tienen que cumplir, que no es poco. ¿Ya? El que quiera saber más, afuera del café podemos conversar porque podríamos hacer un seminario de esto. Pero lo último es el reglamento de pequeña escala, ¿ya? Esto es lo que hay que más o menos considerar o cumplir. Cuando estamos hablando de cuál es el estado del arte de la acuicultura en áreas de manejo, básicamente es ¿no es cierto?, donde la región de Coquimbo, del total de áreas de manejo, hay algunas que están bastante avanzadas en proporción y la región de los lagos también, pero en todas estas regiones algo está sucediendo. Y yo pienso que esto es lo más importante. Acá abajo, de las 684 áreas de manejo, el 6% ya tiene acuicultura y el 8% acuicultura experimental. Eso es lo que está sucediendo hoy. Ya. Les vengo a hablar de, claro, este es un paper que hicimos con Antonella Rivera, con Stefan Gelsich y Wolfgang Stott respecto a por qué habían organizaciones que sí nos fue bien haciendo acuicultura y otros que no. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Es fortuito? Ahora, todas estas tienen áreas de manejo, están todas produciendo, ¿verdad? Ese es como el mínimo, ¿ya? Y este es el ejercicio que les quiero mostrar rápidamente. Nos dimos un marco teórico, ¿verdad?, que es el Livelihood Approach de los medios de vida, donde básicamente son 5 capitales que uno evalúa, y esos 5 capitales son las características que una comunidad, una familia, una caleta, ¿verdad?, armoniza, trabaja, gestiona respecto a su entorno, entornos físicos, ¿verdad?, y también institucionales. Respecto a las estrategias que construyen ellos, ¿verdad?, es de lo que se trata este enfoque, ¿ya? ¿Cómo lo hicimos? Escogimos 8 áreas de manejo de la región de Coquimbo y nos hicimos este orden como un gráfico adimensional entre capital biofísico, que es la capacidad que tienen para hacer cultivo o no. 0 es una zona muy expuesta, 1 es una zona bastante cerrada que uno puede hacer cultivo. Y el capital social, donde 0 es una organización que apenas se junta o casi disfuncional, y 1, digamos, es una empresa que está... que es una organización muy potente. Entonces nos fijamos en este cuadrante donde podíamos hacer cultivo y también teníamos organización potente. Y voy a ir más o menos rápido porque me acaban de soplar que me quedan 4 minutos. Estas son las organizaciones, las membresías, ¿verdad?, y las áreas de manejo con sus características. La hipótesis nuestra era que mientras más capitales hubiesen, mayor grado de desempeño podríamos obtener. Por tanto, los objetivos fue determinar los capitales, ¿verdad?, y los niveles de implementación, donde la variable independiente eran los capitales y los grados de implementación era la dependiente. Calculamos el capital financiero, el capital físico, el capital natural. Tenemos ahí bastante detalle que podríamos conversar en algún momento, si quieren, como pregunta, digamos. El capital humano y el capital social dividido en 3 áreas, ¿no es cierto? Las relaciones horizontales que tienen las organizaciones de pescadores con sus organizaciones territoriales, las verticales más bien con las autoridades, ¿no es cierto? Y la acción colectiva entendida como las reglas tácitas, ¿verdad?, de un grupo para poder resolver sus tareas. Esto fue lo que nos dio los niveles de capital por caleta, ¿ya? Estos son los niveles de implementación, donde Caleta Cascabeles logró implementar y hoy día está en el 5.º ciclo cultivo,
Y esto es Peñuela, que no hizo nada, pero los tipos ganan mucho dinero con la macha. No es que no hagan nada en realidad, les interesó la macha, no les interesó el cultivo. Cuando uno hace una regresión lineal simple, ¿no es cierto?, no encontramos ninguna relación entre el nivel de capitales, ¿verdad?, y el nivel de implementación. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó? ¿Por dónde pasó esto? Y lo que hicimos fue desagregar los capitales, ¿verdad? Y encontramos que el capital social y el capital humano se relacionaban más directamente con el éxito de la implementación, sobre todo en el principio. ¿Ya? El resto, ¿verdad?, el natural, el financiero y el físico, no es que no importen, pero para comenzar, al parecer, no son los relevantes. Finalmente, ¿no es cierto?, lo que les acabo de decir, por los aspectos humanos son los importantes en un principio, ¿ya? Y probablemente cuando se escale se necesite más dinero, más embarcaciones, más apoyo en la caleta para poder sacar la producción. Esto también lo dice Gelsich en ese estudio que les comenté en un principio, donde el liderazgo, la confianza y el capital social son fundamentales para este tipo de cuestiones, y no necesariamente la tecnología, los aspectos reglamentarios, ¿ah? Y los otros, en realidad, que presentaron buenos niveles de capital, pero menores niveles de implementaciones, probablemente están resolviendo sus temas económicos de otra manera, lo priorizan de otra manera, y realmente por ahora no lo quieren. El enfoque de medios de vida creo que es una visión que nos podría ayudar, ¿no es cierto?, para poder determinar cuál de estas áreas está siendo más influyente en los efectos, sobre todo cuando estamos hablando de desarrollo de comunidades costeras en este caso. Y una de las recomendaciones, si lo permiten ustedes, es que revisemos, ¿verdad?, dónde estamos poniendo el énfasis. Si en realidad lo ponemos en la caleta, lo ponemos en los sistemas, en los fondeos, en las boyas, o lo tenemos que poner en la gente, en el fondo, en el acompañamiento. Y más allá de lo que decía el Carlos, ¿verdad?, de que no sean cuestiones aisladas, realmente sea un programa, porque esto requiere un cambio de actitud-conducta. Y ese cambio de actitud-conducta requiere muchísimos años. Eso. Oye, esa es la facultad de nosotros, ¿ah? Por si acaso, si quieren ir. Ya, buenas tardes. Mi nombre es César Salazar. Yo soy del área de las ciencias sociales, especialmente del área de economía, un área que puede parecer un poquito ajena, digamos, a la área disciplinaria del Congreso de Ciencias del Mar, pero espero aportar algo y también, obviamente, también aprender. He aprendido muchísimo de las ponencias anteriores, así que la idea de este panel es tener una mirada multidisciplinaria y estamos aportando de esa vereda. Este es un artículo científico bien concreto, bien específico, y reconocer, ¿no es cierto?, el aporte de coautores Marcela Jaime y Miguel Quiroga. Y este artículo científico provino o se llevó a cabo a través de datos que se recolectaron a través de un proyecto FIPA, donde nosotros dijimos algo sobre la ley de bonificación de algas, el año 2018. Y ellos, mis coautores aquí, participaron en ese equipo. Entonces, como para empezar, el objetivo de esta investigación es básicamente tratar de entender, digamos, cuáles son los principales factores que influyen en la adopción de acuicultura de algas. Y el foco acá es las opciones que tienen los acuicultores, los potenciales acuicultores, ¿no es cierto?, fuera de la actividad. Es decir, aquí nosotros estamos interesados en mirar de dónde proviene o dónde utilizan los recursos o parte de sus recursos, por ejemplo en el caso de la pesca y la agricultura, si eso tiene una incidencia o tiene un efecto sobre la probabilidad, ¿no es cierto?, de adoptar acuicultura en alguna medida, ¿ya? Y aquí estamos interesados en esta interacción que podría existir entre estas opciones, digamos, alternativas, que también se relacionan con el costo-oportunidad, y esta interacción que tienen sobre las preferencias por riesgo. Hay individuos, ¿no es cierto?, que es más aversa al riesgo, se comporta de esa manera. Hay gente que es más amante del riesgo, esa es la definición. Hay gente que es más paciente y hay gente más impaciente. Por lo tanto, de alguna forma nosotros conectamos la paciencia, la impaciencia, la aversión al riesgo con la actividad, ¿no es cierto?, de donde tiene la mayor parte de los recursos este productor, ¿no es cierto?, que tiene la potencialidad para adoptar acuicultura de algas. Un poco de motivación, bueno, no voy a hablar mucho de esto, se ha hablado lo importante que es, ¿no es cierto?, en general el sector de algas.
y ha tenido un fuerte, ¿no es cierto?, degradación, una extracción, ¿no es cierto?, bastante sustancial que ha generado problemas también desde el punto de vista ecológico, y también la acuicultura de pequeña escala se ve como una alternativa sostenible, ¿no es cierto?, a una industria más bien importante que podría tener algunos problemas también de sustentabilidad. Algunos datos sobre la acuicultura, en general sobre el desembarque de algas. Este representa el 11%, son datos del año 2015 de este FIPA, y solamente en ese entonces el cultivo representaba 5%. No hay mucha variación en 15 años, estos son datos del 2000 al 2015. ¿Ya? También observamos que el área bajo concesión o registrada es mucho más grande que el área cosechada. Y aquí, ¿no es cierto?, nosotros vemos que hay una potencialidad para expansión. También desde el punto de vista de las oportunidades que ofrece la producción de algas, mencionar de que la producción, ¿no es cierto?, es bastante estacional. Por lo tanto, hay demanda, ¿no es cierto?, hay una necesidad de producción en distintos periodos del año que es cubierta también por importaciones. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad también para expansión que es relevante. Este es el marco conceptual que nosotros tenemos, básicamente. Nosotros tenemos un conjunto de insumos, tiempo es uno de ellos, recursos, ¿no es cierto?, es uno de ellos, y ellos, en general, estos recursos se utilizan para distintas actividades. Digamos, hay gente que proviene desde el sector también de pequeña escala de agricultura familiar campesina, y también del sector pesquero artesanal, y ellos utilizan recursos acá, y tienen de alguna forma tratar de transferir, ¿no es cierto?, algunos recursos, por lo menos en el corto plazo, para poder, ¿no es cierto?, desarrollar la actividad de agricultura de pequeña escala. Entonces, y al tomar esta decisión ellos tienen un costo de oportunidad de alguna forma, ¿ya? Tienen alternativas que de alguna forma dejan de hacer por participar en la agricultura de escala. Y aquí hay un potencial que se puede aprovechar, ¿ya? Por lo menos en el corto plazo. Entonces, el hecho estilizado que nosotros observamos es que los productores de algas que tienen autorizaciones, ¿no es cierto?, para realizar la actividad, ya sea una MEP o a través de concesión, ellos no están operando en su potencial. Es decir, están operando bajo este potencial. Entonces nosotros tratamos de explicar este fenómeno de varias aristas. Primero nosotros aprendimos algo de la literatura sobre adopción de tecnología acuícola, que nos entrega cierta evidencia, ¿no es cierto?, que hay factores socioeconómicos que afectan, ¿no es cierto?, factores más bien asociados a recursos públicos, de mercado, características como por ejemplo la seguridad, ¿no es cierto?, el tamaño, factores ambientales, y también aquí están las opciones alternativas, digamos, que se refleja o que están relacionadas mucho con la disponibilidad del tiempo. ¿Ya? ¿Dónde ocupo mi tiempo en el fondo? ¿En la agricultura, en la pesca artesanal o en la acuicultura? Entonces aquí hay un costo de oportunidad que es interesante de mencionar y interactuar con las preferencias. ¿Ya? ¿Y dónde entran las preferencias acá? Bueno, se ha estudiado en la literatura de economía del comportamiento y psicología también, que en general, esto es en general, en promedio, los agricultores tienden a ser más aversos al riesgo, ¿ya? Pero tienen una ventaja desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de paciencia, tienden a ser más pacientes. Si uno piensa, ¿no es cierto?, en la actividad, ¿no es cierto?, de ganadería, uno tiene que tener bastante paciencia y se asemeja muchísimo, ¿no es cierto?, a la actividad agricultura, donde tú tienes que esperar, hay un proceso de engorda, ¿no es cierto?, y después disfrutas los beneficios de ese proceso productivo. Por lo tanto, hay un tiempo que uno tiene que esperar. Y al parecer, ¿no es cierto?, los agricultores o la gente que tiene alguna experiencia o que destina más recursos en la agricultura puede tener algunas ventajas en ese sentido. En el caso de los pescadores, ellos tienden a ser, en promedio nuevamente, ¿no es cierto?, menos aversos al riesgo. Sin embargo, tienen tasas de descuentos mayores, es decir, tienen un poquito más de impaciencia desde el punto de vista como perfil, ¿no es cierto? Pero son más amantes al riesgo. Hay una característica que lo hacen, ¿no es cierto?, dado a su actividad productiva ¿no es cierto?, que tiene bastante riesgo en relación a la agricultura. Entonces hay distintos acá perfiles que están asociados con las preferencias de riesgo y
y de tiempo. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos cierta hipótesis aquí que me dice que la propensión de los productores a engancharse en la agricultura de pequeña escala depende de la interacción entre estas opciones alternativas, agricultura y pesca extractiva o pesca artesanal, y estas preferencias por tiempo y riego. ¿Ya? Esa es la hipótesis. Nosotros usamos información que levantamos a través del proyecto FIPA. El área de interés fue la región del Biobío y la región de los lagos. Tenemos información de productores, tenemos información, encuestas, ¿no es cierto?, que aplicamos a quienes tenían alguna autorización para desarrollar la actividad, ¿no es cierto?, de alga a través de la concesión, de una concesión, o a través también, obviamente, de un registro de alga en la figura, ¿no es cierto?, como una MER. Entonces tenemos una cobertura de 139 productores. Aquí hay una tablita un poco que me dice algunas ideas. Tenemos acá la mayor parte de nuestra muestra son concesiones, está en la región de los lagos, obviamente, pero hay productores que tienen autorizaciones y no producen, ¿ya? Obviamente no son productores, pero sí tienen la potencialidad de producir, ¿ya? Y tenemos también algunos, la mayoría de ellos producen. Por lo tanto, nosotros lo que queremos mirar acá es tratar de entender estos fenómenos, digamos, de expansión en la producción. Vamos a hacer una variación y participación. ¿Ya? Esta tabla es interesante porque nos da una idea de que hay potencialidad, ¿no es cierto? Estos son los promedios, el mínimo máximo reportados por los encuestados, donde me indica el área total, ¿no es cierto?, autorizada, ¿ya? Y el área cosechada en la última temporada. Y hay una discrepancia aquí claramente que me indica, ¿no es cierto?, un potencial para expansión. Entonces, nosotros le preguntamos a los productores cuáles eran sus opciones alternativas a la acuicultura, ¿ya? El 26% nos dijo que ellos realizaban alguna actividad agrícola, principalmente obviamente en la región de los lagos, y el 46% nos dijeron que realizaban alguna actividad, ¿no es cierto?, asociada a la pesca extractiva. ¿Ya? ¿Cómo nosotros medimos preferencias por riego o preferencias por tiempo? A través de un cuestionario. Estas son preguntas, ¿no es cierto?, que están bastante validadas en la literatura. Nosotros le preguntamos, básicamente, en una escala de 1 a 5, si tú eres una persona dispuesta a tomar riesgo, ¿ya? Y también les preguntamos, una escala de 1 a 5, si comparados con otros, tú eres una persona que está dispuesto a dar algo hoy para obtener un beneficio en el futuro, ¿ya? De tal manera para tratar de capturar esta mayor paciencia o mayor impaciencia, ¿ya? Tenemos entonces una escala de 1 a 10, una variable. Entonces, ¿cómo nosotros tratamos de relacionar estas características, ¿no es cierto?, del productor y participación en la acuicultura y expansión en la acuicultura? Tenemos un modelo de regresión, que es un modelo de Heckman, que en el fondo es bien interesante porque me permite modelar, ¿no es cierto?, de forma separada el proceso de decisión de producir primero, participar en la acuicultura, y luego, dado que yo produzco, ¿ya?, ¿cuál es mi nivel de expansión? ¿Cuál es mi volumen de producción? Entonces, de alguna forma, me permite a mí tratar de tener más información sobre cuáles son los factores que influyen en participar en la actividad y cuáles son los factores que influyen en aumentar el volumen de producción de la actividad, ¿ya? Es un modelo bastante utilizado en economía. Aquí tengo algunas tablitas de resultados, solamente mencionar algunas cosas bien específicas en términos de las características del productor. Aquí tenemos la columna 1, corresponde a volumen de producción, la columna 2 corresponde a si produce o no produce, participa en la actividad. Y aquí nosotros estimamos 3 modelos dependiendo de varias formas funcionales, ¿ya? Solamente mencionar algunas cosas. La experiencia en pesca, ¿no es cierto?, es súper importante para tomar la decisión, ¿no es cierto?, de usar esta área autorizada y producir, básicamente. Y aquí también hay diferencias de producción entre hombres y mujeres, ¿ya? En términos de algunas características adicionales, por ejemplo, del área, tenemos acá que
la actitud del área es importante también para participar en la actividad, no así para producir, para aumentar el volumen de producción. También tenemos alguna evidencia que productores que recibieron más recientemente la autorización parecieran que están produciendo más, ¿ya? Esas son algunas ideas que aparecen por acá. Otras ideas que aparecen tienen que ver con un sistema de vigilancia. Los que reportan tener algún sistema de vigilancia, no nos metimos mucho con el tema tecnológico, bueno, estos son básicamente cuestiones bastante simples de vigilancia. Ellos aumentan su volumen de producción, acá. Algunas características de capital social y comportamiento. Vemos aquí que el número de personas que ellos dicen tener en sus redes, digamos, es importante para aumentar el volumen de producción, ¿ya? Aquellos productores que son más tolerantes al riesgo, ¿no es cierto?, parecieran que tienen una menor probabilidad de participar, ¿ya? Y esto es la tabla, digamos, más importante que tiene que ver con estas interacciones entre, en el fondo, la importancia de la agricultura, la importancia de la pesca extractiva y las preferencias por riesgo. ¿Qué encontramos acá? Encontramos que los productores que tienen mayores recursos invertidos en la agricultura, por decirlo de alguna forma, ¿cierto?, y son más tolerantes al riesgo, tienen una mayor probabilidad de participar. El mismo perfil, ¿no es cierto?, más agricultor, y son más pacientes, ellos tienen una mayor, o muestran un mayor volumen de producción, ¿ya? Y en el caso de la pesca extractiva, que es lo que tenemos acá, que solamente, de alguna forma, estos perfiles, tolerancia al riesgo y paciencia, interactuado con la importancia de la pesca extractiva, ¿no es cierto?, para la generación de ingresos. Estas dos preferencias interactuadas con la pesca aumentan solamente la participación, es decir, producir o no, pero no el volumen de producción, ¿ya? La paciencia parece ser una característica bastante relevante para aumentar el volumen de producción, pero una vez que estemos dentro, ¿ya? Bueno, conclusiones finales, básicamente no voy a repetir lo que dije recién, solamente aquí en el último, solamente reflexionar sobre el diseño de política, que es lo que queremos mencionar como mensaje acá, es que es súper importante también, si nosotros queremos fomentar políticas e incentivos para promover, ¿no es cierto?, la participación en la expansión de una actividad en acuicultura, tenemos que entender cuáles son los costos de oportunidad. Los recursos son limitados y tenemos que entender nosotros que los productores, ¿no es cierto?, desarrollan un conjunto de actividades distintas y de alguna forma para incorporarse a otra actividad distinta, para aumentar, ¿no es cierto?, su expansión o su extensión en esa actividad, van a tener que de alguna forma tener un proceso de transferencia de recursos, y eso es súper relevante porque eso interactúa con este perfil, ¿no es cierto?, de agricultor o pescador artesanal. Eso, muchas gracias. Hola a todos y todas, soy la última, así que animo y gracias por estar hasta este momento aquí presentes. Como se mencionó, mi presentación está basada en una asociación entre la producción de alga de pequeña escala, pero desde una perspectiva de género. Para entender el contexto en el cual nosotros hicimos esta investigación, podemos observar algunas estadísticas oficiales desde Subpesca, en el que principalmente podemos visualizar que respecto a la desagregación de solicitudes de concesión de acuicultura por tipo de solicitante, lo que se refiere a personas naturales, hay una mayor representación o participación de los hombres en comparación con las mujeres. Respecto a esta misma desagregación por especies, podemos observar que las mujeres se tienden a concentrar en la solicitud de concesiones de acuicultura de algas y los hombres muestran una mayor diversificación en las especies solicitadas, con la presencia importante de peces. Ahora, la situación varía un poco cuando hacemos el análisis en función de las concesiones de titulares, donde observamos que las mujeres se concentran en algas, pero los hombres lo hacen en moluscos. Ahora,
¿A qué se debe esa diferenciación en la actividad acuícola entre hombres y mujeres? ¿Por qué hay una preponderancia, una mayor participación de los hombres en la acuicultura y por lo tanto también podemos observar esta diversificación mayor de hombres teniendo un trabajo, ¿cierto?, en diferentes especies en comparación a lo que hacen las mujeres? Y para eso tratamos de entender este fenómeno desde una perspectiva de género, ¿ya? Es decir, asociar a que estas características o diferenciaciones entre hombres y mujeres no se deben a elementos biológicos, no se deben a diferencias biológicas, sino que se deben a aspectos socioculturales. Es decir, que existirían barreras, limitaciones en el entorno o percepciones o autopercepción incluso que nosotros tenemos de nosotros mismos, de lo que significa ser hombre y ser mujer, que afectaría o sería un aspecto que nos podría ayudar a explicar por qué hay más presencia de unos que de otros. Cuando estas asociaciones se hacen en función de lo que significa ser hombre o ser mujer, existen diferentes alternativas de medición. En las ciencias sociales, por ejemplo, se ocupan mucho escalas, donde se mide este constructo complejo de género a partir de un listado de atributos, donde algunos tienden a ser asociados más a lo masculino y otros más a lo femenino. Y cuando estos atributos se vuelven generalizaciones y las transmitimos de generación en generación y son sustentadas en las sociedades, nosotros hablamos entonces de estereotipos de género. Por ejemplo, un estereotipo de género podría ser que las mujeres traen mala suerte en la pesca y eso influye o limita la potencialidad o las oportunidades que podrían tener las mujeres para desarrollarse en ese sector. O otro estereotipo podría ser que los hombres proveen y las mujeres cuidan de los hijos en casa, ¿ya? Efectivamente, eso también es una limitante para que las mujeres puedan explorar y desarrollar de alguna manera su potencial en otros mercados laborales. Si revisamos la literatura en general, ya asociada a la participación femenina en la acuicultura, existen algunos estudios interesantes, particularmente la producción de alga hay muy pocos, pero se encontró esos estudios que abordan o señalan que uno de los obstáculos para que la mujer trabaje efectivamente de manera intensa en la acuicultura es que su trabajo no es percibido como tal. Ya, hay poco reconocimiento social de la inclusión de la mujer en la acuicultura y se observa que su aporte es más bien un complemento a lo que desarrollan sus parejas, usualmente vinculados al sector pesquero. Un estudio también interesante que encontramos está relacionado con la SAMERF y las relaciones de conflicto, de las tensiones que se generan entre los distintos agentes cuando un grupo de una organización de mujeres intenta insertarse en este medio, ¿ya? Entonces se genera toda una relaciones de tensión y algunas de cooperación también para quebrar esta inserción de una mujer en un mundo tradicionalmente dominado por los hombres. Y finalmente también encontramos que existe muy poca información de la participación de la mujer en lo que se refiere a su rol, a su participación en la cadena productiva, porque tienden a concentrarse en etapas preproductivas principalmente. Ahora, ¿qué facilitadores observamos en la literatura? Particularmente en la acuicultura, las mujeres valoran el hecho de que otorga cierta flexibilidad, autonomía e independencia para ejercer de forma complementaria las labores domésticas con el desempeño en este mundo acuícola. Y también hay bastante iniciativa y bibliografía también local e internacional que señala que la participación femenina es bastante relevante en la agregación de valor. Principalmente se han hecho iniciativas en el área de la gastronomía y la cosmética. Y en términos generales, la bibliografía también dice que los cambios paradigmáticos, los roles de género podrían facilitar una mayor inclusión de la mujer, una mayor participación en la acuicultura en el futuro, particularmente con esta idea de la mayor inserción laboral de la mujer, la creciente inserción laboral o los cambios en los roles parentales o la disociación, ¿cierto?, entre que la mujer tiene que ser siempre madre.
Ahora, César también mencionó algunos datos relevantes que yo voy a pasar muy rápidamente, pero usualmente esta idea de género también se asocia a características psicológicas que tendrían hombres y mujeres. Las mujeres dentro de la bibliografía de investigación socioeconómica tienden a considerarse menos arriesgadas que los hombres cuando toman decisiones de tipo económico. Los hombres tenderían a ser menos pacientes que las mujeres tenderían a ser menos egoístas en sus decisiones, más igualitarias, más confiables y sociables. Entonces, considerando toda esa evidencia, lo que nosotros quisimos observar en este estudio fue, por una parte, si es que existen diferencias de género en estos 5 atributos que observamos en el esquema, asumiendo, por ejemplo, que nosotros deberíamos encontrar mayores niveles de paciencia en las mujeres, al igual que la confianza, el altruismo y la reciprocidad. En cambio, deberíamos visualizar una mayor disposición a tomar riesgos en el caso de los hombres. Y un segundo elemento que tratamos de visualizar fue de qué manera estos 5 atributos de género están asociados con etapas puntuales de la producción de algas y si esa asociación es positiva o negativa. Entonces, algunas de las preguntas directrices que guiaron esta investigación tienen que ver con, luego de controlar por variables sociodemográficas, ¿existen diferencias por atributos de género entre los productoras de algas? ¿Hay atributos de género interviniendo en la toma de decisiones de los productores de algas a lo largo de las diferentes etapas productivas? ¿Qué aspectos asociados a las distintas etapas de la producción del alga se ven favorecidos u obstaculizados por la condición de ser mujer? Los resultados que vamos a ver ahora están basados en la primera y la tercera pregunta. Una pasada rápida por la metodología, usamos datos del proyecto FIPA que ya mencionó César Salazar. La muestra consistió en 152 productoras, a los que se les aplicó una encuesta. Particularmente pertenecen a la región del Biobío y los lagos, y de estos 152 productores, 37 son mujeres. Los atributos que utilizamos para evaluar roles de género fueron estos 5, que fueron en una encuesta consideradas preguntas tipo Likert con distintas escalas de valoración de 1 a 10 o de 1 a 5. En cuanto a las etapas de producción de alga, nosotros clasificamos la información que teníamos de este proyecto en esas 4 grandes clasificaciones o grupos, las precondiciones, elementos base para que se den de forma exitosa la siguiente etapa, estaban asociadas a la experiencia que tenían los productores y productoras, el conocimiento previo, la existencia de redes colaborativas, las expectativas que tenían para participar en la actividad. Algunos inputs iniciales relacionados con las características del área cultivada, si usaban o no programas estatales para apoyarse y el cultivo de otras especies. A nivel de producción visualizamos variables relacionadas con la superficie cultivada, la cantidad cosechada y el número de ciclos al año. Y en temas de comercialización, las estrategias de venta que utilizaban los productores y productoras y el precio final de venta. En términos de análisis, fue un análisis bastante simple. Se usaron test de Chi-Square para visualizar diferencias entre los atributos de género y sexo y correlaciones de Spearman para evaluar las asociaciones entre los 5 atributos de género y las diferentes etapas productivas. Para hacer comparable la muestra entre hombres y mujeres y efectivamente asociar los resultados a diferencias de género y no a otras diferencias de tipo sociodemográficas, también utilizamos la estrategia de matching para uniformarlos en términos de años de educación, edad, jefatura del hogar, estado civil, tamaño del hogar e ingresos provenientes de otras actividades. ¿Qué dicen los resultados? Las diferencias socioeconómicas según sexo indican que en general hay diferencias significativas respecto a la edad y al ingreso proveniente de otras actividades. Es decir, las mujeres tienden a ser levemente más jóvenes que los hombres, pero el dato más interesante aquí es que el ingreso proveniente de otras actividades para los hombres triplica el de las mujeres, aún con niveles de escolaridad muy similares, ¿no? O sea, de entrada los datos están entregando información respecto a una vulnerabilidad y una dependencia importante de las mujeres en términos económicos en comparación a los hombres. Cuando hicimos la diferenciación según estos 5 atributos de género y sexo, encontramos
diferencias significativas en 2 de los 5 atributos de género: paciencia y confianza interpersonal. Aunque no lo crean, las mujeres son más pacientes, al menos en el contexto de su rol como productoras, ¿ya? Están dispuestas a esperar, a postergar algo en el presente para obtener beneficio en el futuro, y la confianza interpersonal está más bien asociada a la preocupación por los otros. Si analizamos las asociaciones por etapas productivas, encontramos algunos resultados interesantes. Por ejemplo, asociaciones significativas del ser mujer están relacionadas con trabajar con otras mujeres, y es negativa cuando se trata de trabajar con hombres. Por lo tanto, las mujeres tienden a trabajar más con sus pares, a preferir ese tipo de asociatividad. Respecto a la expectativa y los costos de oportunidad, encontramos también algunos resultados. Por ejemplo, que el ser mujer tiene una asociación negativa con el haber ingresado al rol de producir algas, porque hubo una reducción de generación de ingresos provenientes de otras actividades, lo que nos hace hipotetizar que efectivamente las mujeres algueras se están dedicando solo a esto, no hay actividades complementarias, secundarias en términos económicos, de ingresos extras. También encontramos que hay una asociación negativa respecto al ingreso esperado y al tiempo en el que las productoras están dispuestas a esperar el retorno económico. Es decir, son pacientes, pero bajo ciertos límites, bajo ciertas condiciones. Producto, ¿cierto?, de esta tal vez dependencia económica mayor que están exponiendo este grupo de mujeres. También interesante un dato relacionado con si se dedicarían a actividades alternativas, y los resultados indican que no se dedicarían a actividades relacionadas con la pesquería, pero sí con la comercialización. ¿Ya? Y nuevamente esta idea, hay mucha evidencia científica que indica que efectivamente las mujeres tienden a priorizar la comercialización porque es compatible con sus roles de madre y cuidado de otros. Respecto a la producción, nuevamente encontramos que las productoras prefieren emplear a mujeres en vez de hombres, que no se dedican a la extracción de otras especies, lo que es un desafío importante considerando, ¿cierto?, los inputs que recibimos de las ponencias anteriores, de que la tendencia va hacia el policultivo. Aquí hay un elemento interesante, un desafío. Y también encontramos que son más afectadas por robos que los hombres. ¿Ya? Puede deberse también a que los hombres con la experiencia en pesquería tienen o han desarrollado estrategias para poder enfrentar este tipo de acciones de mejor forma que las mujeres. En respecto a indicadores de desempeño relacionados con características del área y con comercialización, no encontramos nada. ¿Ya? Es decir, son elementos independientes a la influencia del género. Algunas conclusiones: la paciencia claramente es un atributo que puede favorecer la gestión en la acuicultura, y las mujeres parece que lo tienen de manera más intensa. También hay una mayor confianza interpersonal, eso puede llevar a que efectivamente las mujeres ejerzan liderazgo y representatividad de una mejor forma, de una forma más colaborativa y más empática, más justa. Respecto a la asociación con las etapas de producción, encontramos que en general las mujeres tienen una mayor dependencia sobre el recurso que los hombres, y esto efectivamente puede afectar sus oportunidades de riesgo, sus inversiones y por lo tanto el crecimiento. También la mujer expone facilidad para trabajar colaborativamente con otros, especialmente con su red de apoyo más cercana, lo que también impone desafíos, ¿cierto?, para considerar en políticas futuras, propiciar capacidades para que las mujeres también puedan dialogar y comunicarse con otros agentes del sector público-privado. Efectivamente, vemos que la mujer es más paciente que los hombres, pero también existen condicionantes. ¿Ya? Es una limitación a la paciencia, la espera del retorno económico fundamentalmente, y viendo los resultados de que la mujer estaría dependiente económicamente del recurso más que los hombres. Finalmente no encontramos asociaciones con comercialización, pero también estos datos los tomamos con precaución porque efectivamente la muestra sobre la cual trabajamos son productores que informaron más sobre etapas productivas. Teníamos poca información sobre comercialización y sobre condiciones base, por lo tanto eso es algo que hay que seguir explorando.
Muchas gracias.